vamos a hablar en esta clase de las propiedades de los objetos. Cuando editamos clips, es decir, editamos una foto, un video, por ejemplo, no lo hacemos dentro de la biblioteca, es decir, dentro de la sala, sino que siempre la edición se va a efectuar sobre la pista. Cada vez que tomamos un elemento nuevamente de la sala, lo encontramos intacto y sin las modificaciones que hemos efectuado sobre ese mismo elemento volcado sobre una pista. Vamos a tomar al azar cualquier imagen, la vamos a colocar en la pista y así como en su momento habíamos hecho un doble clic, por ejemplo, en el texto, en los títulos, vamos a hacer doble clic sobre esta imagen que acabamos de colocar acá. Al hacer doble clic aparece entonces el cuadro de propiedades. Fíjense que en la parte superior tenemos tres pestañas, una dice propiedades, la otra dice movimiento y la otra dice máscara. Las propiedades en un principio nos van a permitir trabajar fundamentalmente con lo que tiene que ver con el tamaño. Nosotros hasta el momento el tamaño y la ubicación lo hicimos a ojo, es decir, yo les había comentado que cuando la imagen está seleccionada aparecían estos puntitos, estos cuadraditos ubicados en las zonas medias y en los extremos, donde la doble flecha que aparece a ubicarnos sobre ellos nos permitía arrastrar hacia adentro para achicar o hacia afuera para agrandar. Eso mismo nosotros lo habíamos visto. Vamos a cancelar solo por un momento. En este caso me está pidiendo guardar cambios porque registra las modificaciones que yo efectué y le voy a decir que no. Lo habíamos visto directamente sobre este sector. Entonces achicábamos, por ejemplo, cuando habíamos trabajado con más de una pista para que se pudiera ver el elemento que estuviera por debajo de él. También habíamos visto que para rotar nos ubicábamos en esta línea y girábamos. La mejor manera de trabajar sobre las propiedades del objeto directamente entonces es accediendo al cuadro mediante el doble clic en la pista. De esta forma también podemos hacer estas modificaciones. Podemos ubicarnos acá y podemos agrandar y achicar, pero en este caso lo que no estamos viendo es la posibilidad de rotar. Fíjense que además podemos establecer valores exactos porque en este lugar tenemos la posición y la escala a través de valores, pero además nos vamos a encontrar con otras posibilidades que acá en este sector no encontrábamos. Entonces, por ejemplo, si queremos variar la posición, podemos modificar la posición de X y de Y, la posición horizontal y la posición vertical. En la medida que vamos cambiando los números, ya sea aumentando o reduciendo con los triangulitos o borrando e ingresando un nuevo valor, la imagen comienza a desplazarse. Si el desplazamiento lo hacemos por arrastre, los valores también cambian. Es decir, que de una forma o de la otra podemos efectuarlo. Si se trata de tamaños, podemos modificar la escala, como ya sabíamos, a través de la doble flecha o cambiando la escala de ancho y alto por acá. Noten que hasta el momento siempre lo hemos hecho proporcional, porque si no entramos al cuadro y no destildamos esta opción que dice mantener relación de aspecto, no es posible modificar una de las medidas sin afectar a la otra. Es decir, lo haga por la doble flecha o lo haga por la escala, si cambio el ancho, cambio el alto. Si cambio el alto, cambio el ancho. Pero si destildamos la opción mantener relación de aspecto, inmediatamente accedo a la posibilidad de modificar uno de los valores sin que esto implique afectar el otro. Así puedo cambiar solo el ancho o solo el alto, como estoy mostrando en este momento. En cuanto a la rotación, lo podemos hacer mediante la opción rotación, ya sea moviendo este regulador o ingresando un valor concreto a través de un número, así como también aumentando o reduciendo por el clic a través de estas flechitas. También existe la posibilidad de hacerlo a ojo, pero esta vez no tenemos el círculo central, sino este puntito verde, que al ubicarnos sobre él nos da nuevamente estas dos flechas curvas y nos permite arrastrar para establecer una posición concreta más allá del número que podamos ingresar por acá. De forma adicional, este cuadro también nos da un cambio de opacidad, es decir, podemos hacer que comience a transparentar lo que tiene debajo. En esta ocasión, como no tenemos nada debajo, solamente parece que se están apagando los colores, dado que de fondo solamente tenemos negro. Pero miren lo que sucede si al guardar estos cambios, yo arrastro esta imagen hacia la pista número 2
y en la 1 pongo otra imagen. Acá entonces podemos apreciar cómo el objeto al cual le habíamos variado la opacidad permite que se vea la imagen que está debajo por el simple hecho de ser translúcida, es decir, por haber variado su opacidad y haber bajado ese 100% que inicialmente tienen los objetos. Vamos a volver a hacer un doble clic para volver a ingresar al cuadro y vamos a continuar observando qué posibilidades tenemos. Cuando hablamos de los títulos, vimos que estos triangulitos que nos mostraban las opciones podían ocultar o mostrar según si apuntaban hacia abajo o si apuntaban hacia la derecha. Si apuntan hacia abajo muestran las opciones, si a un clic apuntan a la derecha y las esconden. De esta manera entonces la configuración del objeto tiene que ver con la posición, la escala, la opacidad y la rotación. Vamos a contraer para ver qué sucede con el resto de las opciones que se encuentran a continuación y que, como verán, son similares a las que habíamos visto para los títulos. Vamos a tomar otro ejemplo. Yo ya coloqué una nueva imagen en la pista y voy a hacer doble clic para acceder a las propiedades. La clave cromática tiene que ver con cambios sobre el color. Les comento que a partir de esta opción pueden cambiar cuestiones de tolerancia, saturación, luminosidad, pero yo personalmente les aconsejo que todo lo que tenga que ver con la edición de la imagen lo hagan a través de un editor de imágenes. ¿Qué sucede con la sombra? Vamos a desplegar, vamos a ver que hasta que no tildamos el casillero no se activan las opciones y vamos a achicar un poco la imagen para que podamos ver hacia dónde se proyecta la sombra. Cuando establecemos una sombra podemos modificar la distancia, el desenfoque, es decir que no sean tan nítidos los bordes, la opacidad para que comience a ser translúcida y la dirección, igual que habíamos visto con los títulos. También es posible modificar el color y para ello debemos hacer un clic en el color que en este momento es negro y acceder al resto de los colores. Luego teníamos la opción reflejo, que nos permitía, como el nombre lo indica, reflejar hacia abajo esta imagen, donde lo que podemos modificar es la distancia y la opacidad. Recuerden que cuando queríamos anular alguna de las opciones que habíamos establecido previamente, solo debemos destildar. En cuanto al borde, que es una línea alrededor, podemos modificar el grosor, el desenfoque, la opacidad y finalmente teníamos las opciones de color: uniforme, degradado en 2 colores y degradado en 4. En este momento estoy dando una descripción muy general porque es similar a lo que hemos visto en el tutorial de títulos, así que cualquier cosa pueden consultarlo. Voltear me da la posibilidad de invertir esta imagen en su posición horizontal o vertical, ya sea con la opción al revés o de izquierda a derecha. Y también podemos destildar y volver la imagen a su condición original. La configuración 3D la vamos a saltear porque de 3D no hablamos en este curso. Y finalmente fundidos es una opción muy interesante para que la imagen aparezca gradualmente o desaparezca gradualmente, más allá de la posibilidad que sabemos que tenemos de aplicar una transición. De esta forma, la aparición gradual y la desaparición gradual se haría directamente sobre las propiedades del objeto. Entonces, puedo tildar las dos o solamente una de ellas. Guardamos los cambios y ahora podemos ver al reproducir cómo la imagen aparece gradualmente, permanece un tiempo y luego desaparece. Tengo nuevamente la imagen colocada en la pista sin propiedades modificadas. Voy a volver a ingresar al cuadro de propiedades con doble clic sobre el objeto en la pista para analizar las otras pestañas. Vamos a pasar entonces a la pestaña movimiento y vamos a ver por primera vez que los objetos pueden tener un desplazamiento. Para ello tenemos que establecer lo que llamamos ruta. Vamos a hacer un clic en el triangulito para desplegar las opciones y vamos a observar que en este momento tiene asignada la cruz, que significa que no tiene ninguna ruta trazada. Cada una de estas opciones, de estos dibujitos que vemos acá, están estableciendo la ruta, o sea, el trayecto que puede seguir nuestro objeto. Por ejemplo, vamos a elegir este zigzag. Inmediatamente vemos que la imagen ya no está centrada, es decir, ya no está ocupando todo el espacio y quedó a un costado, y esta línea está mostrando el movimiento que se va a efectuar.
Si queremos ver cómo va a quedar, podemos hacer una vista previa mediante la opción reproducir. Vemos entonces cómo la imagen sube y baja. Noten además que podemos desplazar y también podemos rotar. La imagen permanece derecha, lo que hemos rotado es la ruta. Tengan en cuenta también que si yo en un momento estoy mirando y pauso, no puedo seguir trabajando, por ejemplo, no me permite cambiar la ruta. Cuando ustedes quieran hacer alguna modificación, primero tienen que detener, volver al comienzo y recién ahí podríamos, por ejemplo, cambiar la ruta y elegir otra cosa como por ejemplo esta línea. Noten que acá me está pidiendo cambios porque yo he trabajado con otra y la he modificado, así que le voy a decir que no para que me permita cambiar. Entonces ahora el trayecto es de abajo hacia arriba. Vamos a hacer un clic en reproducir para que lo puedan observar. Si en algún momento hay una modificación que no les gusta, ustedes pueden cancelar y cuando pide confirmar los cambios le pueden decir que no y entonces la imagen vuelve a estar intacta. Si quieren volver a acceder a las propiedades, volvemos a hacer doble clic, pasamos a la opción movimiento y podemos volver a establecer otra ruta. Por ejemplo, vamos a elegir una simple horizontal. Tengan en cuenta también que en cualquier momento podemos venir acá para anular la ruta sin necesidad de salir del cuadro. Fíjense, las de la parte inferior tienen un punteado en su línea, es decir, están discontinuas, porque están indicando un cambio en la velocidad. En el caso de las líneas continuas, el desplazamiento es parejo. Vamos a verlo una vez más, por ejemplo, este circular. Y ahora vamos a elegir alguna de las líneas discontinuas, por ejemplo este. Fíjense, entró a gran velocidad y luego se detuvo y volvió a salir con la misma velocidad que entró. Vamos a verlo una vez más. Entra rápido, se detiene un momento y sale. Veamos otro ejemplo. Entra rápidamente, se detiene y termina. Y veamos que por más que el cambio de tamaño lo hagamos desde acá, lo mismo que el de posición o el de rotación, nada me impide acceder a las propiedades para hacer cualquier cambio que necesite por acá. Por ejemplo, pude haber accedido solo para establecer un borde, pero además voy a pasar a la pestaña movimiento y voy a pedir un desplazamiento para mi imagen. Por ejemplo, vamos a elegir este desplazamiento que se encuentra acá. Vamos a hacer una vista previa y van a ver cómo la imagen se desplaza por todo mi proyecto. En este caso, como la imagen es más pequeña, ese desplazamiento pudo lucirse mejor que en el caso de la imagen que era de mayor tamaño. Por último, otra cuestión interesante que quiero destacar es que podemos hacer modificaciones intermedias. Por ejemplo, si ustedes se paran justo en los puntitos amarillos, noten cómo cambia el puntero. Esa flecha de 4 puntas blanca se transforma en color negro y esto me está mostrando la posibilidad de desplazar el puntito. ¿Ven? Si ustedes se paran ahí, desplazan. Y de esta forma estamos cambiando el trayecto que inicialmente era más parejo. Fíjense cómo lo dejamos. Es decir, que nuestra ruta se puede modificar. Vamos a pasar al círculo. Vamos a tener que decir que los cambios que hice anteriormente no los quiero, no los voy a guardar, para que me permita cambiar de forma. Ahora, por ejemplo, me paro sobre este punto, lo muevo hacia allá. Me paro sobre este, lo muevo hacia acá. Es decir, estoy modificando el final. Como la imagen está justo en ese sector, se desplazó junto con ella. Y vamos a modificar este punto también. Ahora vamos a ver cómo nos quedó. Y fíjense cómo el desplazamiento es más abierto
a diferencia de lo que teníamos al principio. Ahí vamos a quitarlo para que ustedes vean. Otra vez me vuelve a pedir cambios, le voy a decir que no, lo anulé, y cuando vuelva al círculo lo tengo como es inicialmente, sin ningún tipo de modificación, y veamos la diferencia con respecto a la edición que habíamos hecho anteriormente. Por último, vamos a trabajar con las máscaras. Vamos a hacer una vez más doble clic y vamos a pasar a la tercera pestaña. La máscara en cualquier programa indica que yo puedo ver una imagen a través de una forma. Esa forma la voy a encontrar en esta pestaña, donde en un principio tengo la opción ninguna, pero si ustedes se desplazan van a encontrar una variedad interesante de formas. Por ejemplo, puedo elegir una sutil, donde lo único que quiero es que la imagen, en lugar de verse cuadrada o rectangular como es este caso, tenga los extremos redondeados. Para eso elijo esta opción y a continuación voy a establecer cómo es esa forma, porque si bajamos un poquito vamos a ver que dice configuración del objeto, tanto en cuanto a la posición como la escala. Cuando hablamos de objeto, en este sector no estoy hablando de la imagen sino de la forma. Cuando estoy en propiedades estoy hablando de la imagen. Voy a volver entonces a máscara y vamos a ver que si cambio el ancho, cambio el alto, porque sucede lo mismo que cuando modifico el tamaño del objeto en propiedades. Es decir, hasta que no destildo mantener relación de aspecto de la máscara, en este caso hace referencia a la máscara, no puedo modificar una sin afectar a la otra. Ahora sí, puedo cambiar el ancho por un lado y cambiar el alto por el otro. También es posible cambiar la posición, no solamente desde acá, sino que también puedo desplazarla directamente o cambiar el tamaño directamente como lo hacíamos con el objeto en propiedades. Si queremos seguir cambiando la máscara, podemos volver hacia arriba nuevamente y así como puedo quitársela, puedo ir cambiando la forma a través de la cual voy a ver mi objeto. Puede ser en forma de corazón, circular, un rombo, una estrella, una nube, una gotita. Recuerden que necesitamos usar esta barra de desplazamiento y no esta, porque esta es la que me permite acceder al resto de las opciones, mientras que la barra que está un poquito más adentro es la que desplaza las opciones de máscara. Vamos a elegir, por ejemplo, esta que tiene forma de flor y vamos a seguir observando las opciones que teníamos más abajo. Hablamos entonces como fundamental de la posición de la máscara, de la escala de la máscara, y también tenemos la opacidad. Al 100% está ocultando la imagen totalmente, pero en la medida que yo desplace este regulador hacia la izquierda y comience a acercarme al valor 0, cada vez se hace más visible el resto de la imagen que hasta el momento estaba oculta, hasta que la máscara ya no tendría ningún sentido, porque llevar la opacidad al 0% sería lo mismo que anular. No solamente puedo desplazar el regulador, sino que también puedo borrar el valor y escribir uno concreto, o como siempre a través de los triangulitos para aumentar o reducir. Pero además de la configuración de la máscara, en cuanto a estos valores que acabo de mencionar, hay algo interesante que es el radio de la pluma. El radio de la pluma es el borde, es decir, al 0% es absolutamente nítido, pero a la medida que yo empiezo a avanzar hago que se pueda esfumar hasta un punto en que ya ni siquiera puedo percibir claramente cuál era la forma inicial. Ese valor lo van a determinar ustedes y va entre el 0 y el 10. Finalmente, algo que en ocasiones les puede resultar de gran utilidad es hacer una máscara inversa. Eso significa que en lugar de ocultar todo lo que está fuera de esta forma de flor, vamos a llevar el radio a 0 para que se vea bien la forma, podríamos hacer totalmente al revés, es decir, que cuando tildemos este casillero, lo que se vea es lo que está fuera de esta forma de flor y que en el interior nos quede hueco. Es decir que cuando esto esté definido y yo lo desplace, todo lo que esté dentro del interior de la flor va a ser
hueco, transparente, y va a permitir ver los objetos que estén debajo. Esto nos permite hacer cosas como, por ejemplo, una especie de marco. Si yo pongo esta imagen en la segunda pista, está tapando completamente la imagen que se encuentra por debajo. Pero voy a hacer doble clic, voy a aplicar una máscara, por ejemplo, vamos a poner esta, y ahora voy a tildar máscara inversa. Entonces ahora lo que se ve es lo que estaba fuera de mi forma de nube, y en el interior quedó hueco, con lo cual puedo ver la imagen que tengo por debajo. Lo que puedo hacer también es destildar, mantener relación de aspecto de la máscara para poder ensanchar sin que cambiar el ancho implique cambiar el alto también. Podría volver a propiedades y ponerle, por ejemplo, un borde. Y así nos quedó la máscara.